El 1 de noviembre de 2021, en Reino Unido, se llevó a cabo la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En ella, cientos de líderes políticos, figuras del mundo de la cultura y grandes empresarios como Jeff Bezos se reunieron para abordar cuestiones como los límites de emisión de los países desarrollados. Todo muy concienzudo con el medio ambiente. Pero, ¿sabéis qué? Para acudir a esta cumbre tan ecológica, políticos y personalidades varias usaron más de 100 jets privados, emitiendo en un solo día más de 1000 toneladas de CO2, que es lo mismo que todo lo que emiten 200 familias de un país medio durante todo un año. Teniendo esto en cuenta, ¿qué queréis que os diga? No es de extrañar que mucha gente se pregunte por qué esta élite nos pide que hagamos sacrificios personales para atajar la crisis climática. Quiero decir, ¿realmente importa que nos gastemos una pasta en un coche eléctrico, reduzcamos el uso del aire acondicionado o comamos menos carne si luego las personas más ricas del mundo contaminan miles de veces más que tú o que yo? Pues según algunos expertos, la culpa del cambio climático es esencialmente de los ricos y las grandes empresas. Según esta tesis, si queremos evitar el apocalipsis, bastaría con cambiar el estilo de vida de los ricos y quitarles sus jets privados y sus grandes lujos. Ahora bien, ¿tiene todo esto algo de sentido? Pues, ¿qué queréis que os diga? Muchas noticias apuntan a que sí. Los milmillonarios son responsables de 1 millón de veces más emisiones que la persona media, cuenta informe de Oxfam. ¿Cómo la gente más rica del mundo está provocando el calentamiento global? Así pues, en este vídeo nos preguntamos si realmente esta gente tiene razón y el cambio climático es cosa de los más ricos. Veremos qué importancia tiene la gente normal de los países desarrollados y tal vez la pregunta más relevante, ¿qué papel juegan en todo esto los países en vías de desarrollo? Pero antes de pasar manos a la obra, quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Crees que la era de la globalización se ha terminado? ¡Ojo! Que no es ninguna tontería. En los últimos años hemos visto florecer un montón de aranceles y guerras comerciales. El choque cada vez mayor entre China y Estados Unidos ha hecho saltar por los aires el modelo económico que hemos conocido en las últimas décadas. La pregunta ahora es si el enfriamiento con China puede tumbar la globalización. Os respondemos a esta cuestión en Si lo hubiera sabido, el canal de información financiera de Mutuactivos con el que participamos. Y ya os adelanto que la respuesta os puede sorprender y mucho. Dicho esto, ahora sí que sí, empecemos. Según Oxfam, el 10% más rico del mundo emite entre el 40 y el 45% de todas las emisiones globales. Y claro, a luz de este dato no parece que haya mucha discusión. Los ricos son el problema. Sin embargo, espérate un momento. Como siempre solemos decir por aquí, el diablo está en los detalles. Y es que cuando se habla del 10% más rico de todo el mundo, parece que se está hablando de una élite dentro de los países ricos, de grandes empresarios. Pero dejadme deciros una cosa, y es que si cobráis unos 14.000 dólares al año, ¡felicidades! Vosotros ya formáis parte de ese 10% más rico del mundo. Es decir, entre toda Europa, Canadá y Estados Unidos vive prácticamente el 15% de la población mundial. Y esta gente es más rica que en el resto de países, así que sí, vosotros estáis en el 10% más rico seguramente, o al menos si nos veis desde alguno de estos países. Y la cuestión es que este porcentaje de gente emite por sí misma el 37% de todo el CO2 que los seres humanos mandamos a la atmósfera. O dicho de otra forma, es cierto que el 10 o el 15% más rico del planeta contamina muchísimo, pero es que el 10-15% más rico del mundo está formado básicamente por la mayoría de población de los países desarrollados, la mayoría de los que veis este vídeo, vamos. Así que sí, se podría reducir mucho las emisiones globales si esta élite global, es decir, la mayoría de nosotros, cambiáramos nuestro estilo de vida. Así que lo siento mucho por todos nuestros suscriptores europeos y norteamericanos. Pero no solo hablamos de los más ricos entre los ricos, vosotros también tendríais que cambiar. Ahora bien, más allá de si el problema es o no de los ricos, en todo este asunto podemos hacernos unas cuantas preguntas. Por ejemplo, si las personas que vivimos en países desarrollados somos causantes de casi la mitad de todas las emisiones, ¿no deberíamos ser nosotros los primeros en restringir nuestro consumo para solucionar los posibles problemas del calentamiento global? A fin de cuentas, si nos hemos hecho tan ricos, ha sido contaminando mucho en el proceso. Ya sabéis, petróleo, carbón, tala de árboles. Ahora sería un poco injusto prohibir contaminar a los países en desarrollo que también quieren hacerse ricos y que por tanto van a necesitar contaminar más, tal y como hicimos nosotros. Pues amigos, si pensáis algo por el estilo, quiero que le echéis un vistazo a la siguiente gráfica. China es hoy
con mucha diferencia el principal emisor de CO2 de todo el mundo. Y lo peor de todo es que aunque ha ido reduciendo su dependencia del carbón, lo más probable es que sus emisiones sigan aumentando durante bastantes años más. Y por supuesto, a medida que el resto de países en vías de desarrollo como la India o Indonesia se hagan más ricos, es previsible que ellos también emitan cada vez más. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis gritando a la pantalla. Pero a ver, esto no tiene en cuenta ni el PIB ni la población de cada país. Obviamente China va a contaminar mucho. Al fin y al cabo, en China hay muchos chinos. Pero seamos claros, al planeta le importan las emisiones totales. Da igual si son de humo de una central térmica que ha calentado 10, 100 o 100.000 hogares. Da igual si es China, Europa o Estados Unidos. Lo que importa es todo lo que se emite. Y sí, también es cierto que estamos hablando de emisiones actuales. Si miramos las emisiones que los distintos países han realizado a lo largo de la historia, entonces Estados Unidos y Europa superan por mucho a China. Sin embargo, una vez más, sobre esto ya no se puede hacer nada. Lo que se ha emitido, pues ya está ahí flotando en la atmósfera. Por desgracia, solo tenemos control de las emisiones que emitimos desde hoy hasta el futuro. Así que si Bruselas quiere que se cumplan sus ambiciosos objetivos climáticos para 2050, lo que de hecho implicaría construir el equivalente a una central nuclear todos los días hasta esa fecha, incluso aunque nuestras emisiones dejaran de crecer, Bruselas va a tener que enfrentarse a muchos países como China o como India, que no parece que vayan a estar dispuestos a volverse más pobres a costa de emitir menos. Ahora bien, una vez más, espera tu momento, porque el caso es que los defensores de que podemos solucionar el cambio climático tan solo cambiando el estilo de vida de los países ricos tienen otro argumento que podría dar un giro de 180 grados a todo este asunto. ¿Queréis saber qué? Fijaos. Escurriendo el bulto bajo la alfombra. Bien, hasta ahora hemos visto que el problema de las emisiones va a estar centrado en los países en desarrollo y no en los países ricos. Sin embargo, ¿qué hay realmente detrás de la contaminación de países como China o India? Es decir, seguro que una parte muy importante de todas sus emisiones es culpa de que los países ricos han trasladado sus fábricas desde Europa y Norteamérica a estos países. Por este motivo, mucha gente apunta a que hay países que se han convertido en auténticos paraísos fiscales de la contaminación. Es decir, a una empresa europea le sale mucho más barato contaminar en Vietnam que hacerlo en el centro de Alemania. Por tanto, los países ricos, culpables del cambio climático, estarían ocultando su contaminación con estas artimañas. No obstante, y de nuevo, no vayamos tan deprisa. Y es que, a ver, es cierto que los países occidentales han llevado sus fábricas a lugares como China, pero al mismo tiempo, los chinos comen, usan sus coches, fabrican productos para ellos mismos, en definitiva, también contaminan por su propia cuenta. Por tanto, la pregunta es, ¿qué porcentaje de las emisiones de países como China es culpa de los países occidentales? ¿Y qué porcentaje es su propia culpa? Pues poniendo las cifras encima de la mesa, la OCDE, los países ricos, digamos, estarán escondiendo bajo la alfombra unas 200 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Pero es que esa cifra no es ni el 2% de las emisiones anuales de Estados Unidos y la Unión Europea. Y no solo eso, sino que la cantidad de CO2 por cada dólar que la OCDE exporta al resto del mundo, es decir, la contaminación que esconde bajo la alfombra, lleva cayendo desde hace al menos 30 años. Esto se debe a que las importaciones desde los países pobres se han vuelto menos contaminantes con el paso del tiempo. Es decir, los países ricos cada vez reclaman productos más limpios a países productores como China. La composición de las importaciones en países ricos ha estado cambiando hacia bienes menos contaminantes, no hacia bienes más contaminantes. El resumen, amigos, es que si los países pobres contaminan, no es por culpa de los países ricos. Y seamos sinceros, aunque los países ricos dejasen de consumir, eso no dejaría indiferente a los países pobres. Es decir, no es posible reducir la calidad de vida y consumo de los ricos sin reducir también la de los pobres. Por hacer un símil, seguro que a los carpinteros navales no les haría ninguna gracia que la gente rica dejara de comprarles yates. Nos guste más o nos guste menos, los países ricos son un gran motor económico. Pero entonces, si el cambio climático no puede solucionarse tan solo reduciendo las emisiones del primer mundo, ¿quiere esto decir que los países pobres están condenados a no poder crecer por no poder emitir más CO2? En absoluto. Primero, porque ningún país pobre va a aceptar seguir siendo pobre para siempre. Pero segundo, porque existe una gran posibilidad de que los países pobres puedan hacerse ricos sin necesidad de contaminar más. ¿Cómo es eso posible? Pues bien, veámoslo. ¿Por qué camino, hombre occidental?
Quiero que prestéis mucha atención al siguiente gráfico. Aquí se muestra que durante los últimos años países como el Reino Unido se han hecho cada vez más ricos, pero al mismo tiempo han reducido drásticamente sus emisiones de CO2 per cápita. Y ojo, porque os estamos poniendo el ejemplo del Reino Unido, pero este es un fenómeno que se da prácticamente en todos los países ricos. Cada vez necesitamos contaminar menos para crecer económicamente, y muchos países han conseguido que la tendencia sea incluso negativa. Cada vez hay mejor economía y cada vez se emite menos a la vez. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Pues básicamente, a medida que un país se hace rico, tiene acceso a tecnologías más eficientes. Y no solo eso, sino que a medida que un país se enriquece y tiene sus necesidades básicas cubiertas, la gente se empieza a preocupar por cosas más abstractas, como por ejemplo el medio ambiente. A esta idea se la conoce como la curva de Kuznets. Una idea de un economista con el mismo nombre que teorizó que las primeras sociedades humanas serían muy igualitarias, básicamente porque nadie tendría nada. Cuando todo el mundo es pobre, pues todo el mundo es igual de pobre. Pero a medida que estas sociedades se fueran haciendo ricas, la desigualdad crecería. Ahora bien, llegaría un punto en que esa tendencia se invertiría, y cuanto más rica se haga una sociedad, más igualitaria tendrá que volverse. Pues bien, si cogemos esta idea económica y la aplicamos al medio ambiente, hay quien propone que con la protección del medio ambiente pues ocurre un poco de lo mismo. Ahora bien, ¿queréis ver un ejemplo concreto muy pero que muy curioso? Pues fijaos en esto. Lo que estáis viendo es la frontera entre dos países que comparten una misma isla, Haití y República Dominicana. El caso es que la República Dominicana es 9 veces más rica que Haití. ¿Y adivináis a qué país corresponde cada parte de la frontera? Pues la parte deforestada, con el medio ambiente hecho trizas, es la parte que corresponde al país pobre, Haití. Y es que cuando un país es tan pobre, pues no tiene ningún inconveniente en deforestar todo el bosque. Lo único que le importa a la gente es poder calentar su casa o preparar un fuego para cocinar. Sin embargo, en el caso de República Dominicana, como son más ricos, pues pueden destinar más recursos a proteger su entorno. Sin embargo, amigos, este no es el único ejemplo de la curva de Kuznets. Otro ejemplo lo podemos encontrar, por ejemplo, con toda la polución de la mismísima capital de la Revolución Industrial. Por supuesto, hablamos de Londres. La revolución industrial supuso la construcción de muchísimas fábricas muy contaminantes, tanto que las mariposas blancas empezaron a extinguirse debido a que los abedules en los que se camuflaban se habían empezado a teñir completamente de negro por culpa del humo de las fábricas. No obstante, con el paso del tiempo y el aumento de riqueza, los niveles de polución en Londres empezaron a desplomarse. Ya sabéis, Londres se hizo más rico y la gente empezó a preocuparse más por el tema del medio ambiente. Y sí, estos son tan solo dos ejemplos locales y muy concretos, pero a nivel global, con el CO2 está ocurriendo exactamente lo mismo. Durante muchos años se pensó que la hipótesis de la curva de Kuznets para el CO2 era errónea. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha encontrado que tanto Estados Unidos como la Unión Europea llevan más de una década reduciendo sus emisiones. Y ojo, porque hablamos de emisiones en términos absolutos, sin dividir por el PIB o la población. Aquí no hay trampa ni cartón. Por cosas como esta, la Agencia Internacional de la Energía prevé que el consumo de combustibles fósiles alcance su máximo global esta misma década. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que tal vez los países en desarrollo no tengan que contaminar tanto como lo hicieron Estados Unidos o Europa en su día para alcanzar su nivel actual de riqueza. Por supuesto, todos estos países pobres van a seguir contaminando, pero probablemente con los avances tecnológicos lo hagan mucho menos de lo que cabría esperar. A fin de cuentas, ahora mismo China, a pesar de ser pobre, puede instalar enormes parques de placas solares o de molinos eólicos. Aunque sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que algún país, tanto desarrollado como por desarrollar, optará por el decrecimiento o el estancamiento económico? ¿Veis posible que los países ricos sí estén escondiendo sus emisiones de una forma que hayamos pasado por alto? ¿Podrá el mundo superar el cambio climático a base de tecnologías que nos hagan la vida más sencilla en vez de haciéndonos todos pobres? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y por supuesto nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.